Ey, pero, Carlito, pero tú me agarraste limpiándome la boca. ¿Qué es lo que está pasando? Óigame, me atacó ahí un ataque de hipo. ¿Eh? Hay, hay que borrar eso. Bien. Eh, bueno, continuamos. Miren, tal como nosotros les habíamos avisado, tenemos por aquí a Gilberto Pérez, quien es consultor en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia en estos temas, tecnologías y ciberseguridad. Y Gilberto tuvo una presentación magistral en el marco del Congreso de Forencia y Ciberseguridad que se celebra anualmente en la República Dominicana, organizado por Technology In. Y él nos va a estar hablando sobre unas amenazas y unas técnicas para contrarrestar estas amenazas que están ligadas al uso de la inteligencia artificial. No sé si lo tenemos por ahí y lo podemos... Bueno, aquí... Muy buenos Buenos días. días. Buenos Eh, días, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Bienvenido aquí a este espacio desde temprano. Para nosotros un honor tenerte con nosotros y conversar un poco sobre riesgos relacionados a la inteligencia artificial. Y quizás comenzar, porque en este espacio hay una audiencia muy diversa, quizás comenzar explicándole a la gente qué es esto de la inteligencia artificial, aunque ya es un concepto que la gente ha venido manoseando, creo que no está de más ponerlo sobre la mesa. Bienvenido, Gilberto. Gracias. En primer orden, para mí, el honor es mío, ¿no? Para mí que me inviten a tu espacio en dígito desde temprano. Como ya todo el mundo conoce, la inteligencia artificial, Juan, en sentido simple, no es más que la inteligencia humana, convertirla, digamos, a la inteligencia computacional, ¿no? Hacerla, como su nombre indica, artificial, ese procesamiento, esa capacidad humana, convertirla en procesamiento, digamos, digital o mecánico. Ya, eso para verlo de sentido simple, es tratar de emular a el, digamos, pensamiento, el análisis humano a una máquina. Eso es todo. Entonces, basado en ese principio, eh, se crean nuevas oportunidades, pero también retos que incluyen interesantes amenazas a la humanidad. No sé si recuerda que en las redes, en la internet, en todos los medios, primero iniciamos un proceso de ver cómo el internet cambiaba el mundo. Primero iniciamos con la computadora, perdón, con la computadora. Fueron 10 años que todo el mundo necesitaba una computadora. Luego eran 10 años. Yo le denomino 10 años. Yo le llamo el decenio, no de la fama. Después de 10 años de celulares, todo el mundo duró 10 años cambiando de teléfono y eso era lo último. Y así podíamos ver diferentes tipos de tecnología. En este caso, yo digo que son los 10 años que ya vamos por dos de la inteligencia artificial en manos de la ciudadanía, ¿no? Porque la Entonces inteligencia tú, artificial, estamos hablando de 1950 en adelante, que es cuando se comienza a ver indicios reales de la inteligencia artificial tal como la vemos hoy día. Sin embargo, ahora es que está a disposición de la humanidad. entonces, Gilberto, ¿tú consideras que las tecnologías se masifican una vez pasan 10 años? Como que ese es el tiempo más o Yo menos no en el diría que se cual... masifican, pero yo diría que es como su boom. Son 10 años de boom de tecnología. Tú lo puedes ver en todos los escenarios. O sea, 10 años que todo el mundo estudió informática. No había más nada que yo quería ser ingeniero en el sistema. Después 10 años en programación. 10 años en celulares. O sea, yo le doy 10 años a cada tecnología O para sea, masificarse y luego popularizarse. no es que después de 10 años la tecnología van a dejar de ser No, útil, no, ¿no? no, no. Ese es como yo, vamos a llamarle, yo le quiero decir, para sentido, verlo en sentido llano, como de adopción.
de adopción de las tecnologías. de adopción. Una vez tú lo adoptas, ya tú no puedes vivir sin ella. Por ejemplo, después que tú adoptaste tu teléfono, es muy difícil tú prescindir de ese servicio. Ya Entonces, ya es, va a ser difícil prescindir de la IA. Y la gente cuando tú le hablas de IA, normalmente la relaciona con ChatGPT, por ejemplo, exacto. ¿verdad? Pero hay otras tecnologías, digamos, relacionadas con la inteligencia artificial, que es muy amplio. La inteligencia artificial va a permear todo el sistema, o digamos, sistema social, en todo el sentido, en el tráfico, en la voz, en la música, en la producción audiovisual, en toda la medicina. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto, por ejemplo, donde vamos a integrar, bueno, integración de un proyecto, no el desarrollo de inteligencia artificial en el, por ejemplo, análisis de estudios médicos, en el diagnóstico médico. O sea, en todos los escenarios de la vida cotidiana tendremos inteligencia artificial. Y eso es un tema que vamos a ver durante los próximos 10 años, bueno, vamos a decir 8, porque yo llevo 2, Sí. de adopción, que es como yo quiero como llamarlo. Y de una manera bien simple y aterrizada, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a la capacidad que tiene la máquina, la computadora, de Exacto. emular o de intentar emular la La capacidad inteligencia humana. humana, La ¿verdad? inteligencia, porque la capacidad la va a superar el próximo. Ya. Que de hecho, cuando hablamos de inteligencia, es esa capacidad, por ejemplo, de memorizar cosas, de incluso razonar un poco. De hecho, Gilberto, yo tengo un amigo que él dice, óyeme, yo creo que ya la inteligencia artificial ha logrado la autoconciencia, que es la capacidad de interiorizar que existe como una inteligencia artificial. ¿Tú crees que, no sé cuál es tu Claro, parecer sobre esa eso? sería como la quinta fase de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, lo está logrando, no lo ha alcanzado por sus limitantes, que es cuestión de tiempo, o sea, y no mucho tiempo, Sí, cuestión de 2, 3 años. y eso, ¿tú no crees que podría ser un peligro para la humanidad el hecho de que los robots con inteligencia sepan que ellos existen y que son robots y que son una Bueno, creación de la humanidad? pero yo te voy a decir unas cosas, Juan, pareciera, digamos, utópico, lo que voy a decir, vamos a decir, vamos fantasioso, pero nadie sabe si el futuro de la humanidad realmente es no ser humano. ¿Tú estás entendiendo esto? Bueno, O sea, tú sabes que el futuro de la humanidad pudiera hacer que no seamos humanos, y cuando te refieres a que no seamos humanos, ¿a qué te refieres? Que desaparezca la a que humanidad como la conocemos, ¿no? los robots pudieran tomar un estado de conciencia en algún momento, tal vez estoy hablando de mucho tiempo, y donde ya la humanidad sea el pasado. Oye, esto, o sea, pudiera ser a nivel de Julio Verne, ¿no? ¿Verdad? Pero pudiera hacerlo, o sea, es que nosotros, cuando viene a ver en algún momento así, a imaginándonos cosas, piensa tú que el esfuerzo que estamos haciendo para aumentar la capacidad de vivencia, de vivir, sea, digamos, de alguna forma erróneo el camino, y más que otra cosa es convertirnos en robot y lograr esa singularidad en algún momento. Muy bien. Mira, hablábamos de la conferencia en el Congreso pasado de Informática Forense, que tuve la oportunidad de participar como speaker. Mostramos ahí cómo utilizando inteligencia artificial se podía clonar una voz. E hicimos un ejercicio que creo que tenemos en pantalla, en donde colocamos al organizador de esta actividad llamado Pedro Castillo, e hicimos una clonación de la voz e hicimos una presentación en vivo. No sé si Carlos tendrá por ahí para escuchar lo que decía la voz de Pedro y lo que decía. Amores, Pedro que te habla, no te desesperes con lo que te voy a decir. Me dieron tan solo unos minutos para comunicarme contigo, por eso lo que te voy a decir te lo diré muy rápido. Mira, yo estoy secuestrado y me están pidiendo que transfiera 500,000 pesos a nombre de Juan Matos. No te puedo dar más detalles. Favor, anota la cuenta, es 960-2530, te la repito, es del Banco de Reservas, 960-2530. El depósito debe hacerse hoy antes de las 6 de la tarde. Sal del Congreso y ve
a depositar ese dinero cuanto antes. Estoy muy asustado, no le digas a nadie, ve y deposita el dinero. Estoy muy asustado. Bien, tal como vemos ahí, existe la posibilidad de que un malintencionado clone tu voz y evidentemente nosotros utilizando las redes sociales subimos un video, enviamos nota de voz y bueno, nuestra voz, Gilberto, anda por ahí dando vueltas. O sea, cualquiera puede tomar nuestra voz y utilizando inteligencia artificial, clonarla para a partir de ahí materializar diferentes esquemas de estafa. Háblanos de esto y de los mecanismos que pudiesen existir para contrarrestar esto. Bueno, mira, yo decía en la conferencia que básicamente las guerras y digamos, lo malo nace en el corazón inicialmente. Es decir, tú tienes que tenerla, procesarlo primero, pero las herramientas están ahí ya. Entonces, bien como apuntas, es muy fácil clonar la voz de cualquier persona y más como nosotros que estamos expuestos en diferentes medios. Perdón, Gilberto, tú comentas algo importante y algo sobre lo cual debemos reflexionar. Gilberto comenta que esas cosas dañinas se dan en el corazón. O sea, Gilberto, el problema no son las herramientas. Porque a veces vemos que existe una herramienta, un dispositivo y como que quieren satanizar las tecnologías, satanizar los dispositivos. Y Gilberto, no sé si puedes repetir porque me pareció bien interesante ese planteamiento que haces sobre básicamente el problema son las personas, no las tecnologías. Exacto, exacto. De hecho, por eso te digo, por ejemplo, un ejemplo que utilizo es que, y muy famoso, es un cuchillo. Por ejemplo, un cuchillo es una herramienta para un carnicero. Él vive de las carnes, cortar carne con ese cuchillo, pero es una herramienta que usa una ama de casa en su hogar para cortar las carnes, vegetales y demás. Pero esa misma herramienta pudiera ser objeto como una arma blanca, ¿ves? Un arma blanca que pudiera, digamos, hacerle daño a una persona para evitar el término más difícil de verdad. Muy bien, muy bien. Es donde nace, qué tú quieres hacer con esa herramienta. Y ahí tenemos a disponibilidad de la humanidad, digamos, estas herramientas de IA. Y si tú las combinas, digamos, tú con la mente, digamos, una mente maliciosa, como aquel hacker malicioso, y hago así entre comillas, porque para mí no existe hacker malicioso, ni sombrero blanco, ni sombrero gris. Yo no creo en eso, aunque conozco todos los términos, tengo que hablar de ello en términos Gilberto, que tú no crees eso. ¿Y cómo que tú no crees en eso? Si eso, porque eso está en los libros y está en los textos y es bien difundido. Claro, o sea, y repito, tengo que hablar de ello en términos didácticos. Sin embargo, yo creo en el delincuente que usa una herramienta para delinquir. Tú dices que no hay término medio. Sencillamente tenemos delincuentes y personas que son íntegras y que son éticas. Y tú usas la herramienta. Eso es como yo lo veo. O sea, no quiere decir que eso es voz de Dios. Es como lo veo yo. Porque, por ejemplo, en el caso de los chiperos, la mayoría, vamos a poner el 90%, no son informáticos, no son Gilberto, tú mencionas los chiperos, pero ¿qué son los chiperos? Probablemente algunas personas no entenderán ese término. ¿Qué es eso? ¿Qué son los chiperos? Bueno, son las personas que se dedican a estafar, digamos, y si vamos en el más amplio concepto de la palabra de shipping y de dónde nace y todo, es tratando de estafar vía telefónica con tarjeta de crédito y demás para sacarle dinero a una persona de manera indebida. Pero para eso tú no tienes que ser informático. Ya, muy bien. O sea, tú lo que tienes que ser es un vulgar ladrón. O sea, eso no son ni hackers de sombrero negro ni sombrero gris, esos son delincuentes. No, porque yo vengo de una filosofía de estudio sobre hacking, que es que el hacking lo que es la persona que se dedica a investigar, a desarrollar, a crear cosas. Ya de ahí para adelante tú lo que eres un cibercriminal, es decir, un criminal que usa el ciberespacio, punto ya, yo lo veo así. O sea, eso es Gilberto Pérez. En términos didácticos, cuando estoy dando formación, tengo que hacer todo eso. Sombrero blanco, gris, tu equipo rojo, equipo azul, todo eso. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. Y retomando. Okay. Y ahí comentarte, por eso yo siempre acentúo, y siempre que tengo la oportunidad acentúo, lo importante que es la ética y la integridad en un profesional de la ciberseguridad y de la tecnología en términos generales. O sea, necesariamente, más allá
de las competencias técnicas y de esas habilidades que tú puedas tener en una tecnología en concreto, es muy importante Los skills que, son exactamente, que se desarrollen esas, yo no sé si valores, los llamarle valores que habilidades, nacen, ¿eh? habilidades blandas que Sí, nacen justamente de los valores que vienen de la familia muchas veces. sobre todo, por eso yo comentaba en un congreso, óyeme, a veces le decimos habilidades blandas y parece Cuando son la fortaleza. como si se minimizaran. Óigame, son habilidades Exacto, personales sumamente exacto, importantes porque las competencias técnicas, tú leyendo un libro y tomando un examencito, tú puedes lograr una competencia técnica. Ahora, exacto. ese comportamiento, la integridad, la ética, los valores, viene de la familia. Hay un saludo a la señora Agustina Rojas, mi madre, y al señor Juan Antonio Matos Marte, mi padre, quienes hicieron un excelente trabajo desde la perspectiva de ética y de integridad. Eso viene de la familia, Gilberto, y es mucho más difícil desarrollarlo después de grande. Dicen por ahí que de grande, ¿verdad? Enderezar un árbol ya después que está grande, esto es sumamente complejo. Yo diría que hasta imposible, ¿no? Entonces, Claro. la ética y la integridad es sumamente relevante en los profesionales de tecnología, en los profesionales de la ciberseguridad y en todos los demás profesionales, ¿no? Claro, Adelante, claro. Gilberto. Partiendo de esa premisa, es que el profesional como persona ética es que debe saber cómo va a utilizar esas herramientas. Nosotros informáticos trabajamos con el valor número uno, para, a mi juicio, de una institución, que son los datos. Otra persona dice los clientes, otra persona dice el producto. Yo hablo de datos, de información. Entonces, si tú no tienes ética, tú eres una persona que está trabajando con datos personales de otra persona, incluyendo hasta datos de empresa, de propiedad intelectual y demás. O sea, en tu mano está todo eso. Ahora, de ti depende qué va a hacer eso en tu interior. Nosotros, por más control que puedan poner en una institución, nosotros tenemos la forma de cómo, digamos, de alguna forma sacar esa información de ese entorno y, digamos, publicarla. Entonces, de ahí es que se llaman los famosos hackers negros, que publican información, que después estafan con ella, que después te quieren comprar, te quieren secuestrar con ella, te quieren pedir rescate. Y en esa dirección, cuando tú mezclas ese conocimiento junto con esa falta de ética y las herramientas que hoy en día están disponibles, que tú tienes, Juan Matos. Tú Bueno, tienes un alma, una persona con un alma en la mano que es muy peligrosa. Y entrando bueno. en inteligencia artificial, como hablábamos inicialmente, tú clonas una voz, que fue el ejemplo que hacíamos. Por ejemplo, todos esos datos expuestos de los ciudadanos o de cualquier empresa, vamos a poner un ejemplo de los ciudadanos, tú clonas una voz de una institución X, financiera o comercial, 30 segundos de la información la graba, la clona y toma los datos expuestos, automatiza un IBR o, digamos, un call center, y con los datos que tiene la inteligencia artificial de esa persona que ya fueron expuestos, tú puedes crear un modelo muy convincente de IA que te ponga a dudar si tú estás hablando con una inteligencia artificial o con una persona, o si el banco es realmente quien te está llamando. Y justamente de eso estábamos hablando. Y de ahí entonces nace digamos, una propuesta que hacíamos en ese lugar, ya que teníamos los diferentes actores, de buscar una solución de cómo validamos cuando me está llamando a mí como cliente una inteligencia artificial, o a mí como empresa me está llamando una inteligencia artificial y no una persona física, vamos a decir. Uy, si el término sería correcto, vamos a decir orgánica, una llamada orgánica de la persona. Entonces, la tecnología y la telecomunicación han dejado un poco de lado este espacio, y ahí entramos en un mundo que se llama acústica, y en este caso acústica forense. Ahí entramos en el análisis acústico de la voz para determinar si me está hablando una inteligencia artificial o me está hablando una persona. Y Ahí, en esa dirección, ajá, ahí para poner y aterrizar lo que tú estás comentando es que
utilizando inteligencia artificial, algunos mecanismos que actualmente se utilizan como mecanismo de autenticación, que lo utilizan bancos, pero también otras entidades podrían estar utilizando un mecanismo en donde a través de la voz intente determinar si realmente esa persona es el cliente, ¿verdad? De eso que estamos hablando, ¿no? Correcto. Y entonces... Hasta ahora se valida, escúchame, hasta ahora se valida la huella acústica. Es decir, el sistema valida a Juan Mato. Me va a preguntar, su nombre es Juan Mato. Él valida mi tono de voz, por ejemplo. Hasta este punto, hasta ahí estamos. Ah, muy bien, muy bien. Que eso a veces no es tan preciso porque a veces tú estás medio ronco y se te complica. Exacto, exacto, porque los parámetros son un poco incómodos. Sin embargo, no existe otra forma porque por años la tecnología solamente está protegiendo la salida, digamos, el origen, el destino, el canal y el paquete, pero el contenido en sí no se está validando cuál es el que está llegando basado en esa premisa. No sé si me doy a entender. Ok. El contenido en sí no se está validando la veracidad de lo que está llegando. Ah, muy bien. De hecho, no se autentica ni siquiera el número de teléfono origen, ¿verdad? Eso no se autentica. No, no. Porque tú puedes llamar Justamente, desde cualquier lugar. cor- correcto, para hacerlo interoperable, para hacerlo más fácil para el cliente. Sin embargo, yo lo que hago es una propuesta al público en el momento cuando hacía la conferencia para que se realice una mesa de trabajo para determinar o crear una especie de protocolo de seguridad que permita validar y proteja tanto a las entidades como al usuario. En este caso, yo quise denominarle, por ponerle un nombre X, a la idea, ¿no? O al concepto, Card Verified Security Protocol o CBSP, Card Verified Security Protocol, que sería un protocolo de verificación de llamada. Este protocolo funcionaría similar al SSL que utiliza HTTP, que HTTPS, esa capa de seguridad, valida al usuario cuando está en el banco o en una entidad o en una web que digamos es confiable, tiene ese certificado de seguridad. Y, Justamente y, así funcionaría. sí, y aquí comentar que Gilberto está hablando ahí de algunos protocolos de comunicación, ¿verdad? Como Right. este espacio es un espacio general, Gilberto lo que nos comenta es que tiene, digamos, una propuesta con intención de poder colocar un control a esos mecanismos de validación que están utilizando la acústica, o sea, que utilizan la voz para validar si una persona es quien dice ser. O sea, Exacto, exacto, por ahí adelante. correcto, correcto. Puede continuar, exacto, esa es la idea. Entonces, la idea es que los sistemas que actualmente existen para validar la voz permitan decirle, o sea, permitan identificar cuándo se trata de una voz humana y cuándo se trata de una voz que está utilizando inteligencia artificial. Gilberto, me parece que esto incluso podría servir hasta para el celular. Imagínate que yo en mi celular tenga una Correcto. aplicación que al recibir Escúchame. una llamada, ajá, adelante. Correcto, hay una aplicación que hace eso, de hecho, y Google lo va a integrar. Lo anunciaron, de hecho. Sin embargo, más que una aplicación, Juan, y discúlpame, yo lo veo más como un protocolo. ¿Por qué? Porque una aplicación invade la privacidad del usuario. Y esto, más que verlo desde el punto de vista del call center, yo estoy pensando en una solución global de que, digamos, entre las telefónicas y el Estado, en este caso República Dominicana, Indotel, emite esos certificados como se emiten los certificados de firmas digitales, como se emiten los certificados SSL, una entidad emisora, ¿no? De los certificados acústicos. Pero esos servidores no guardan tu huella acústica. Lo que guardan son los parámetros técnicos de tu huella acústica en un archivo, digamos, TXT, que se almacena y es el que sirve de llave
para cuando tú haces la voz, ese archivo TXT viaja con qué? Con una IP o un email, digamos, de comunicación de tu equipo, y eso es que va haciendo la validación. Y es una validación periódica. Supone que estábamos hablando vía telefónica, Juanma, tú y yo, y en los primeros 10 segundos ya él hace su parámetro, toma su muestra, la envía, y cuando la envía, esto lo hace el... Aquí vemos como que la imagen Ok, se congeló un regresamos. poquito, pero ya estamos, sí. Continúa. Ok, entonces, imagina que estemos en una llamada telefónica, Juanma, tú y yo. Estamos hablando. Los primeros 10 segundos, él va a tomar una muestra de esa conversación, tanto tuya como mía. Esa muestra, eso lo va a hacer el sistema bancario, ¿no? Vamos a ver el Core Verify, que sería un intermediario, Estado en este caso. Toma la muestra de la conversación y solamente no extrae, digamos, la conversación ni el audio. Él toma una muestra, pero de los parámetros acústicos, no de la voz. No de la voz como Solamente los tal. parámetros Muy bien. acústicos, el tono, la velocidad, todo, la frecuencia, además. Entonces, esos parámetros acústicos es la huella de Juan Mato que va a ser comparada con una huella en un servidor de validación y le va a enviar luego a Gilberto Pérez donde dice, por ejemplo, Claro, Altiz o la Telefónica, aquí arriba o al lado, un candadito abierto o cerrado según la validación que tenga en los primeros 10 segundos. Entonces, ese candadito es, no sé si recuerdas cuando en el tiempo de la pandemia te decían no salga de casa, se sorprendía, oh, pero mira, esto se puede modificar. Las telefónicas podían modificarlo. Entonces, ahí lo que te va a hacer un candadito abierto o cerrado. Entonces, durante la llamada, cada cierto tiempo, periódicamente, él va a tomar muestra y la va a ir comparando. Si tú, por ejemplo, en los primeros 10 minutos, tú estás hablando conmigo y está bien, pero después el candadito se cierra y va a decir, pero tú comenzaste bien y después pusiste una inteligencia artificial. O sea, es más fácil la trazabilidad. Y como estamos hablando en términos técnicos, por lo menos tú me vas a entender, luego tú le explicas a la audiencia, es más fácil para la trazabilidad incluso de temas sospechosos. Porque, ¿qué pasa? Tú me vas a decir, bueno, Gilberto, el problema aquí tú tienes un reto, porque tú tienes uno de los grandes retos que tú tienes aquí es verificar. Entonces, y si te clonan la voz y está saliendo, pero tú tienes que clonar mi voz, pero también tener el equipo físico, porque la voz viaja con el email. No sé si me entiendes. La voz viaja porque es un dato que va viajando y tú tienes que ponerle dato de origen y dato de destino, como si fuera un paquete en TCP. Básicamente por ahí que anda. Sí, muy bien. Nosotros, mire, estamos hablando de una propuesta para detectar y prevenir la clonación de voz utilizando inteligencia artificial. Continuamos con Gilberto Pérez, quien nos está, con quien estamos conversando sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, y principalmente una propuesta que tiene, digamos, sobre la cual está trabajando para intentar detectar y prevenir las clonaciones de voz utilizando inteligencia artificial. Gilberto, una pregunta, Gilberto, no sé si estás ahí. Sí, sí. Esto podría servir para incluso detectar cuando una persona envíe una nota de voz por WhatsApp, porque también podría ser utilizado, o sea, se pudiese utilizar inteligencia artificial para enviar una nota de voz utilizando los patrones de voz de una persona. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que esta propuesta se implemente? Claro, yo entiendo que sí. Justo por eso, fíjate que te hablaba más que de un software te hablaba de un protocolo, ¿no? De comunicación para que sea más global, sea más exportable y que básicamente, así como tú te fijas, tú tienes un protocolo como HTTPS, por ejemplo, ¿verdad? Una propuesta como HTTPS que es multiplataforma. Así sería básicamente como lo he concebido, que pueda ser algo que busque contrarrestar el cibercrimen principalmente, ¿no? Y que ayude a la lucha de las investigaciones que se hacen. Porque la idea es, y la realidad es que en poco tiempo, Juan, va a ser muy difícil lo que viene.
sea, cuando llegue ese momento que no estamos lejos de que el malintencionado tenga esa capacidad y sabe que está ahí, pero no sabe cómo usarla, de automatizar esos ataques que hoy en día se están haciendo, va a ser un dolor de cabeza para todo el mundo, para Sí. lo que protegemos Y, principalmente. y la tecnología, o sea, esta tecnología se va desarrollando a una velocidad tan Increíble. rápida que cada vez es más fácil hacer este tipo de cosas. Correcto, correcto. Entonces se va facilitando cada vez más y se va anonimizando cada vez más, y se va poniendo más anónimo, generando, digamos, y los datos se están exponiendo cada vez más, la información, vamos a decir, porque digamos, reitero, todo el que tiene una cuenta de TikTok que dice algo o en cualquier red social, eso es capturar esa voz. Y ya yo tengo los datos de Juan, veo que Juan Matos está hablando por TV o por cualquier medio, tomo esa captura de su huella, luego sus datos que ya pudieran estar expuestos, entreno una IA y convenzo a cualquier institución donde Juan Matos tenga participación de que está hablando Juan Matos. Sí. Ahí es que Y, está el detalle. y me imagino que este protocolo de análisis acústico, ¿verdad? Sí, de la voz claro, creada claro. por inteligencia artificial, se podría utilizar también en video, me imagino, Sería, sí, claro, porque el claro, video pudiera ser. tiene imágenes y voz, ¿verdad? Claro, correcto, correcto. Entonces tú pudieras hacer si estás frente a un defacement, si estás respecto de una, si estás frente a una estafa, pero básicamente lo hemos ido orientando más en términos de telecomunicación, que es que el público común cae. Por ejemplo, el 50% de las personas analizadas en los últimos estudios no saben identificar cuando le está hablando una IA y cuando no, el público común, el 50% o más. Significa, o sea, estamos hablando de un 48% que pudo reconocer con duda si era inteligencia artificial o no que lo llamaba. Sin embargo, en esa dirección, piensa tú al nivel en que está hoy en día el tema acústico a nivel de inteligencia artificial. Dale 2 años. Sí, Yo espero que que tú me invites en un año más o 6 meses. así esperamos, que de hecho en la conferencia hiciste una demostración en vivo, no sé si puede, en donde, bueno, no sé si Sí. puedes hablar un poco sobre esa demostración que Oh, hiciste. claro, claro. Lo que hacíamos era justo eso, o sea, tomamos digamos, la huella acústica, o tomamos la voz y la clonamos de un importante centro, ¿no? De servicio dominicano, que era es una voz muy conocida, la clonamos, entrenamos una IA con datos personales de alguien y llama a la IA, te llama automáticamente porque ya tiene tu número telefónico y comienza a decirte, a insistirte en que está haciendo justamente ahora una transacción procesada y que si tú la apruebas o no. Evidentemente no existe la transacción, pero lo que quiere la IA es asustarte. ¿Para qué? Para que una vez tú le digas, no, no, no quiero, esa transacción no la estoy haciendo yo. Justamente que tú, o sea, pues dame el número de tarjeta y los 3 dígitos de atrás, por ejemplo, la tarjeta, y tu nombre tal como para yo validar que estoy hablando con Gilberto. Fíjate que quien hace la validación o intenta validarte es la IA para saber si eres tú en un sistema de Exacto. engaño, el más alto nivel de digamos, a este momento, un alto nivel de ingeniería social utilizando phishing con inteligencia artificial. Fíjate que estoy mezclando varias cosas a la vez. Así es, así es. No sé, ahí de manera general, Gilberto, a mí me parece sumamente interesante esta propuesta que, a ver, el delito nos lleva a la delantera en la carrera, ¿verdad? Siempre va adelante y nosotros Claro. intentamos, ¿verdad?, contrarrestar este tipo de cosas. A Esta, nosotros nos vencen las regulaciones, pero nosotros tenemos que esperar regulaciones. Ellos no, ellos exactamente, arrancan y cuando ya exactamente. llegamos, tal vez muy tarde. No, que de hecho tenemos una ley que persigue el delito cibernético, la Eh, 5307, que entiendo está en revisión y Correcto. ya en esa legislación entiendo que hay que agregar algún componente de inteligencia artificial, ¿verdad? Y Correcto, de pero alguna que, manera que ya tipificar está. este tipo. Recuérdate que recientemente se aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, perdón, y que se está Exactamente. haciendo un marco con relación a eso. Ahora, está la huella acústica contemplada ahí. O sea,
estamos viendo cosas ya que están saliendo dentro de la misma inteligencia artificial, porque ellos lo van a hacer, y supongo un marco, digamos, genérico, ¿no? De todo lo que se ha generado con inteligencia artificial. Ujú. Pero entonces tenemos que ir pensando en soluciones que nos van a llegar problemas próximamente, que Sí. son situaciones que lo tenemos ahí, que solamente falta estallarlo, ¿eh? Escuché al general Juan Gotró, que dirige el Centro Nacional de Ciberseguridad, que yo no he visto, digamos, el borrador de esa propuesta de ley para perseguir el crimen y el delito tecnológico, pero comentaban que en esta ocasión han intentado hacer trabajar en una legislación que sea un tanto flexible, o sea, que permita adaptarse a los tiempos. Y esto se constituye en un reto, porque la tecnología va demasiado deprisa. Entonces tú tienes que pensar o sea, de qué manera tú desarrolla una legislación que sirva para el presente y que sirva para el futuro, imaginando y proyectando incluso tecnologías que al día de hoy no existen, porque no es tan, a ver, no es tan fácil cambiar una ley, es complejo cambiar una Exacto. ley, entonces, Escúchame, de uh -huh, hecho, ahí va. Si bien es cierto, tenemos que hacerla flexible para que se aplique. Yo creo que la flexibilidad también deberíamos hacerla en la modificación, cuando sean leyes tecnológicas, exacto. porque yo creo que por ahí que anda el asunto. Sí. No sé si finalmente ahí tienes algunas recomendaciones generales para nuestra audiencia que vayan ligadas a ciberseguridad e inteligencia artificial. Bueno, mira, y viéndolo del contexto del que estamos hablando, yo siempre voy a decir lo mismo, siempre validen con, digamos, certificados personales, en este caso le voy a llamar así, con su familia. Por ejemplo, si yo estoy hablando con Juan Matos, yo le hago una pregunta de algo que sucedió en el evento cuando estuvimos el sábado pasado. Le digo, Juan, estoy con la tal cosa. Si no se acuerda o me sale con algo reiterativo, entonces estoy al frente de un estafador o una IA. O sea, son de cosas como que son parámetros que solamente tú y la otra persona, de hecho, de eso se basa, ¿no? El sistema de certificados. Tú y la otra parte sepan simple y llanamente para así tú validar con quién tú estás hablando. Eso es hasta ahora una validación personal, vamos a llamarle, que pudiéramos utilizar para afrontar estos sistemas de IA en temas de estafa o ciberestafa, vamos a decirlo así. O sea, tú estás proponiendo que los familiares tengan como una clave, un Un mecanismo, código. un código para detectar si realmente es ese familiar que te está hablando. Claro. Es la única forma ahora mismo, no existe un protocolo técnico y por eso estamos proponiendo que se cree un protocolo técnico, ¿no? Para ver cómo esa validación que tú debes hacer ahora con tu familiar o el conocido, lo realice una máquina y evitar que ese protocolo también sea corrompido. Fíjate lo tedioso del asunto. Por Bueno, eso no Gilberto, guardamos, en mi concepto, yo no guardo una huella acústica porque esa huella acústica puede ser clonada también. Entonces yo lo que guardo son parámetros acústicos. Bueno, Gilberto, agradecerte por acoger nuestra invitación. Te felicito, este es un proyecto sumamente interesante, un protocolo, una propuesta de protocolo muy necesaria, probablemente en este momento quizás no vemos con tanta frecuencia, a menos no sabemos, ¿verdad? Si Vamos a ver. con qué tanta frecuencia esto se esté dando, pero entiendo desde la perspectiva mía como profesional de ciberseguridad que esta propuesta es algo que puede ayudarnos a mitigar un riesgo latente que está ahí. O sea, esto no es una película de ficción ni es algo Correcto. imposible de que se dé, sino que está aquí, ¿no? Entonces, agradecerte que hayas acogido nuestra invitación y esperamos tenerte por aquí de vuelta en cualquier momento, en vivo, probablemente ahí que cuadremos algún espacio para tenerte por aquí hablando de algunos de los temas que dominas, ¿no? Bueno, estamos a la orden, siempre sabe que estamos dispuestos cada vez que nos necesite, sabe que puede contar con nuestro apoyo, ¿verdad? Y estamos siempre pendientes, ¿no? Que
no hagan ese call, no digan, Gilberto, te necesito por aquí. Así que estamos a la orden siempre y esperando que cualquier, digamos, actor de la industria telefónica, los comerciales, sector financiero, demás, que esté interesado en esto, bueno, por lo menos que me escuchen, ¿no? Porque yo tengo una idea y para hacer esta idea se requieren recursos para hacer la realidad, por lo menos para hacer el prototipo, y es lo que estamos buscando, porque creemos que tenemos la posible solución a un problema que ya tenemos y le estamos por vez primera posiblemente dando un paso al frente a los cibercriminales con esto. Porque cuando estalle la bomba, entonces ya va a ser tarde y tendremos menos tiempo para comenzar. Así que estamos disponibles para si hay un fondo de investigación y desarrollo por ahí que podamos acceder, pues estamos aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias, Gilberto. Tuvimos a Gilberto Pérez, experto en ciberseguridad con muchísimos años de experiencia, quien nos hablaba de una propuesta para detectar la acústica, para poder detectar si una voz realmente se corresponde con la voz genuina de quien te está contactando. Bueno, agradecemos a todos por la audiencia, invitamos a seguirnos en las redes sociales de En Dígitos, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook, en YouTube. Y Juan Matos, invitamos también a seguirnos, tanto en X tenemos presencia como @JuanMatos y en Instagram como @JuanMatosR. Muchas gracias por su audiencia y mañana de 8 de la mañana a 10 de la mañana estamos por aquí desde temprano por la plataforma de En Dígito. Muchas gracias por la audiencia. Hasta mañana.